Saludos desde la zona 5, lo prometido es deuda. Aquí te traemos la receta para la salsa fresca. La puedes utilizar con tus tortillas o nachos o el plato de tu preferencia. Así que quédense conectados. Vamos a utilizar de nuestro huerto los pimientos y los tomates, en esta ocasión los San Marzano. Si no los consigues puedes utilizar los Roma. Te recomiendo también los cherry, pero del tamaño uva, o el que consigas, pero deben estar bastante maduros. Les voy a dejar la lista de todos los ingredientes en la descripción. Y esta receta es para preservar la salsa. Para eso estamos utilizando la guía de preservación de la marca Ball. Les voy a dejar el enlace de Amazon donde lo pueden encontrar, pero vi también que hay unas ediciones más modernas. Y les comparto algunos tips. Esta salsa la puedes almacenar por 18 meses, pero para mejor sabor se recomienda hasta 12 meses. La debes almacenar en un lugar con poca luz. Y una vez abierta, la debes poner en el refrigerador y consumirla dentro de 7 a 14 días. Vamos a necesitar una taza de pimiento verde. Vamos a utilizar esta maquinita que ven aquí al lado derecho, que nos va a ahorrar tiempo porque hay que picarlo bastante pequeñito. Miren qué lindas estas semillas, las voy a estar colectando, las voy a poner a secar para utilizarlas eventualmente. Y no vamos a dejar perder nada del pimiento. Necesitamos media taza de cilantro, tenemos que picarlo bien pequeñito y para ello vamos a estar utilizando un procesador de alimentos. Para hidratar un cilantro que lleve en la nevera un tiempito y está un poco mustio, puedes añadir hielo al agua para que esté bastante fría y eso lo va a ayudar. Y lo dejamos reposando. Vamos a necesitar 8 jalapeños. Los vegetales que compramos en el supermercado los lavamos con un líquido que viene especialmente para ello. Y estamos listos para comenzar a picar nuestros vegetales. Vamos a utilizar 2 tazas de cebolla bien picaditas. Vamos a comenzar a colocar los ingredientes en la olla. Si ven ese envase que está ahí, es para echar la basura. Eso es para mejor manejo del tiempo y no estar dando viajes cada rato yendo y viniendo al zafacón. Y como ven, para cocinar los vegetales vamos a utilizar una olla, caldero, cazuela, no sé cómo ustedes le dicen. Si me quieren dejar en los comentarios cómo ustedes le llaman, ahí vamos a estar cocinando todos los vegetales. También utilizamos guantes cuando estuvimos picando la cebolla y ahora el jalapeño porque son picantes y para evitar el tocarnos la cara así de momento con nuestras manos y que se nos puedan irritar los ojos. Le estamos quitando la semilla y toda la parte de adentro del jalapeño para minimizar un poco el pique, pero si a usted le gusta más picante pues se lo puede dejar.
Una vez picadito lo vamos a pasar por este procesador de alimentos. Este es marca Ninja, yo lo conseguí en Walmart en $20 y ha sido un éxito. Y ahora vamos a trabajar con el ingrediente principal, que es el tomate, para poder hacer la salsa. Vamos a necesitar 7 tazas. Necesitamos también picar el tomate en pedacitos pequeños, pero sin la piel. Y como ven, le estamos sacando la piel bien fácilmente porque estos tomates están congelados. Esa es una buena forma para hacerlo. Los congelamos y luego los pasamos bien rapidito por agua tibia y eso nos va a facilitar muchísimo el sacarle la piel. Y aprovecho para pedirte que te suscribas al canal si no lo has hecho todavía, actives la campanita para las notificaciones, nos dejes un like si te gustó el video para que YouTube lo comparta a más personas. Gracias. Y ya aquí estamos triturando también el cilantro. Vamos a necesitar 3 dientes de ajos bien picaditos. Vamos a utilizar 5.5 onzas o 156 mililitros de pasta de tomate. 3/4 de taza de vinagre blanco. Y por último, media cucharadita de comino. Lo vamos a poner a hervir, pero a fuego mediano, moviéndolo constantemente. Luego le bajamos el fuego una vez que hierva y lo vamos a dejar cocinando hasta que espese por aproximadamente 30 minutos. Mientras tanto, vamos a preparar los envases donde vamos a preservar la salsa. El tamaño que vamos a utilizar es de 8 onzas. Nos salieron 8 frascos, te pueden salir de 8 a 10 o puedes hacer 5 de una pinta cada uno. Este proceso lo hacemos para esterilizar los frascos donde va a ir la salsa y esto lo hacemos cada vez que vamos a preservar cualquier tipo de alimento. Ya tenemos otros videos en donde mostramos cómo hacemos este proceso. Los frascos tienen que estar totalmente cubiertos de agua y los hervimos por 10 minutos. Ya en este momento la salsa ya tiene que estar lista porque hay que llenarlos inmediatamente que se saquen del agua caliente. No se pueden dejar enfriar. Vamos a llenar el frasco dejando un espacio de media pulgada desde el borde superior hasta donde va a ir la salsa. Es importante sacarle todas las burbujas adentro del líquido y eso lo podemos hacer con esta espátula. También con esta espátula podemos medir la distancia del borde interior al borde superior, como lo están viendo.
Es importante que se limpie bien el borde antes de ponerle las tapas, y estas tapas también han sido esterilizadas en agua caliente. Al cerrar las tapas se van a cerrar, pero no se van a apretar demasiado, solamente ajustadas. Las llevamos nuevamente al agua caliente. Luego que todas estén ahí, vamos a poner el agua a hervir por espacio de 20 minutos. Luego las vamos a dejar reposar por 5 minutos. Las dejamos reposar en el agua caliente. Luego de que los frascos hayan reposado 5 minutos, los vamos a retirar y los vamos a colocar sobre una superficie que no esté nada frío. Las puedes colocar sobre una toalla gruesa, o como nosotros hicimos, cogimos la tabla de cortar carne y le pusimos encima la toalla. Esto es para evitar que haya un choque de temperatura en donde el frasco se pueda romper. Las vamos a dejar ahí reposar por 24 horas. No se pueden tocar esos frascos para nada durante ese tiempo porque el sellado se puede romper y se daña el producto. Y luego de las 24 horas vamos a hacer la prueba a ver si el sellado permanece. Y como ven, así es. Estos procesos de envasado hay que seguirlos al pie de la letra para evitar que se dañe el producto y haya envenenamiento, no se pueda consumir. Luego de que esté hecho, usted puede añadirle los sazones que usted quiera. En nuestro caso le añadimos un poquito de sal. Está tan deliciosa que ya vamos por el segundo frasco. No sé cuánto tiempo nos van a durar los otros. Esto será todo por ahora. Muchísimas gracias por tu sintonía y será hasta la próxima desde la zona 5.